Saludos compañeros de estudios de la Universidad Bicentenaria, los estudios de psicología. Aquí estoy para presentar una exposición de la materia Psicología de la Personalidad y el tema la personalidad disociativa, que la voy a presentar a través de las láminas en donde voy a ir desarrollando el tema. Personalidad disociativa. La complejidad de la patología del trastorno de identidad disociativo es severo, ya que asume un gran número de síntomas. El manual DSM-5 identifica este trastorno con la existencia de una falla para integrar los aspectos de la percepción, identidad, memoria y conciencia. Se producen lapsos de memoria, ya que estas situaciones de cambio confunden al sujeto que la padece. El manual DSM-5 define la disociación como la alteración de las funciones, normalmente integradas, de la conciencia, memoria, identidad o de la percepción del entorno. La disociación es un mecanismo de defensa ante la imposibilidad de integración de la experiencia traumática, que facilita poder seguir viviendo con esquemas anteriores a costa de expulsar de la conciencia una parte dolorosa de la experiencia vivida. La perturbación de la identidad, que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad definidos, en algunas culturas es una posesión. Esta perturbación está acompañada de alteraciones del efecto comportamiento, conciencia, memoria, percepción, conocimiento, funcionamiento, sensitivo motor, lapsos en la memoria, deterioro social y laboral. Una serie de fobias nuclear a los recuerdos traumáticos se desarrolla y contribuye a mantener esta estructura disociativa. El individuo, oscilará entre la evitación del trauma o revivirlo. La comprensión. La complejidad de los síntomas pueden confundir a la hora de un diagnóstico. Las guías que abordan todos los síntomas presentes en los manuales DSM-5 y en el DES constituyen modelos de evaluación de síntomas más importantes de este trastorno, los cuales se pueden clasificar: 1. En síntomas disociativos directos, ordenados por orden de frecuencia. Amnesia. Síntoma más presente incluye pérdida de noción del tiempo, acciones no recordadas, pérdida temporal de un conocimiento adquirido, encontrar objetos extraños entre las posesiones, amnesia de la infancia y de la identidad personal. Conversión, dolor, problemas neurológicos, problemas gastrointestinales y problemas sexuales. Voces localizadas dentro de la cabeza con duda de ser su conciencia. Despersonalización, sensación de extrañeza ante el mismo, el cuerpo y el ambiente que lo rodea. Trances. Los pacientes tienen espacios en blanco durante el transcurso de los días. Alteración del sexo. Experiencia subjetiva, inexplicable y repentina, con cambios egodistónicos.
desrealización, alteración temporal de la experiencia o percepción del mundo exterior, sintiéndolo como extraño o irreal. Conocimiento de la presencia del alter, conciencia sobre la presencia de distintas identidades conviviendo en su mente. Comprensión, síntomas disociativos psicóticos. En 1980, los investigadores de este trastorno se centraron en estos síntomas, confundiéndolo con diagnóstico de esquizofrenia. Alucinaciones, auditorías, escuchar las voces de los alter con alucinaciones, auditorías psicóticas reales. Alucinaciones visuales, visualización de las personalidades alter en la mente o externamente. Síntomas schneiderianos de primer grado. 7 de los 11 síntomas de Schneider son frecuentemente encontrados en este trastorno. Estos son acciones impuestas, voces discutiendo, voces comentando, sentimientos impuestos, retirada de pensamiento, inserción de pensamientos e impulsos impuestos. Dinámica del trastorno. Existen varios modelos que explican la dinámica de este trastorno. En primer lugar, el modelo sociocognitivo considera el trastorno de identidad disociativa como un fenómeno generado iatrogénicamente Spanos 1996 fue en quien propone esta tesis, socialmente constituido. Diversos autores defienden la teoría que a través de la manipulación o sugestión pueden generarse distintos síntomas de un determinado trastorno. 2. El modelo clásico del DSM-5. El manual trata el trastorno angostamente, considerando únicamente importante para su diagnóstico la presencia de las múltiples identidades, el cambio entre alters, que serían las distintas identidades producto de los intentos de compartimentar emociones y memorias abrumadoras relacionadas con el trauma Markenbach 2002 y la amnesia. 3. El modelo fenomenológico subjetivo. La característica principal es recurrentes instrucciones disociativas en cada aspecto de las funciones ejecutivas y en el sentido del ser. 4. Teoría de la disociación estructural. Teoría sobre los cuadros postraumáticos, entre ellos la disociación, de tal manera que cuando la personalidad aparentemente normal y la parte emocional de la personalidad se disocian, dan lugar al trastorno. Causas. La teoría postraumática estipula que gran mayoría de los pacientes con trastorno de identidad disociativa o disociada, alrededor del 95%, dicen recordar haber sufrido horribles abusos cuando eran niños. Según esta teoría, el trastorno comienza cuando los niños intentan afrontar la abrumadora sensación de desesperanza e impotencia que experimentan ante los repetidos abusos traumáticos.
Al carecer de otros recursos o vía de escape, los niños terminan por disociarse y escapar a un mundo de fantasía donde se convierten en otra persona. Estas experiencias dolorosas que no se quieren volver a vivir, el trauma es una experiencia física extremadamente intensa en la que convergen estímulos auditivos, visuales, olfatorios, gustativos y cinéticos, que pueden bloquear la capacidad cerebral para integrarlo en una experiencia mediante la disociación. Epidemiología. La escala del inventario multidimensional de disociación creada con el objetivo de abordar los síntomas de los trastornos disociativos. Es un inventario formado por 23 escalas de disociación que evalúan el dominio subjetivo o fenomenológico de la disociación patológica y de los hipotéticos síntomas prevalentes en las personas que sufren del trastorno. Se realizó un estudio en 220 personas diagnosticadas con trastorno, siendo el 90% mujeres y el 10% hombres, donde se descubrió la incidencia de los 23 ítems en el 90% de los casos. Esto reforzó el modelo fenomenológico subjetivo, ya que los pacientes diagnosticados están recurrentemente sometidos a distintas instrucciones disociativas, conscientemente experimentadas en sus funciones ejecutivas y en su sentido de ser. Sternberg en 1993 creó una escala basada en los síntomas disociativos más comunes. La entrevista clínica estructurada para los trastornos disociativos de la DSM-4 revisada es una entrevista semiestructurada compuesta por 227 Einstein que clasifica los síntomas disociativos en 5 categorías: amnesia, despersonalización, desrealización, confusión de la identidad y alteración de la identidad. Y además evalúa los 5 trastornos disociativos que aparecen en el DSM-4. Esta entrevista tiene una excelente validez y fiabilidad. Es utilizada todavía hoy en día, siendo uno de los elementos diagnósticos más importantes en el trastorno de identidad disociativa. Evaluación. Los aspectos físicos y psicológicos de la experiencia traumática no son posibles de integrar por el SEC con los esquemas emocionales y cognitivos habituales. Los síntomas disociativos se manifiestan, en primer lugar, en forma de fenómenos psicológicos o síntomas disociativos psicomorfos, pesadillas, escuchar voces, amnesia o pérdida de los efectos. 2. O como fenómenos corporales o somatomorfos, dolor, conductas autolesivas, pérdidas perceptivas o motoras, parálisis disociativa o síntomas alimentarios. Los sistemas biopsicosociales pueden estar insuficientemente integrados cuando se producen problemas tempranos en el apego o traumas. El proceso que lleva de experiencias traumáticas tempranas a la psicopatología adulta se puede describir en términos de disociación estructural. Distintos subsistemas pueden funcionar con distintos grados de autonomía y entre ellos puede presentarse un conflicto interno, el cual genera un desgaste de energía y una falta de eficiencia mental.
La fragmentación mental permite manejar situaciones que resultan incompatibles o imposibles de tolerar de modo simultáneo. Intervención. No existe hoy en día un tratamiento farmacológico específico para este trastorno. Sin embargo, los síntomas dolorosos y la comorbilidad generalmente suele ser tratada mediante farmacoterapia. Por otro lado, pueden ser tratados por medio de psicoterapia, teniendo como objetivo la integración de las identidades en una sola, o lograr una coexistencia pacífica entre ellas, en todas ellas. Algunos modelos propuestos para la intervención de personas con trastorno de identidad disociativa son los siguientes. Primero, tratamiento lineal propuesto por la ISSTD Internacional. Consta de 3 fases: estabilización, trabajo con trauma e integración, buscando establecer un balance entre el yo psicológico y el yo sociológico, lo que conlleva un cambio de la autopreservación a la autorregulación. Se puede lograr integrando 4 dominios del tratamiento. En primer lugar, resolución de las resistencias del yo traumatizado con el fenómeno depresivo, obsesiones relacionadas con el trauma y la alteración de la reciprocidad personal. Descifrando de cada función de las personalidades alternas. Facilitación de la migración interna del yo sociológico con el psicológico. Trabajar la negación, culpa y vergüenza. Intervención. Tratamiento integrador propuesto por Batres en el 2009. Este tratamiento toma elementos de tratamientos anteriores propuestos por Putnam, Ross y Van der Haar. Lo componen 3 fases. Fase 1, se elabora un diagnóstico, se educa en el abuso del trastorno, se proponen metas, se forman alianzas, se inicia el mapa de personalidades y firmas de contrato, o sea, acuerdos. En esta fase se hace una distinción de las personalidades alternas y de las personalidades perseguidoras, que normalmente persiguen a las primeras mediante voces, críticas, acusaciones, causa daño al cuerpo, elaborando mensajes aterradores, engaño al terapeuta. Se recomienda desde un principio el uso de técnicas como la escritura de diarios o una entrevista larga para que se muestren distintas actitudes de la conducta. Se debe conocer las personalidades alternas, saber cómo conectarlas y averiguar datos importantes que lleven a la naturaleza del trauma disociado. Para la recuperación de datos traumáticos, elementos como frisos cronológicos de vida y lectura de sus propios libros de trabajo serán muy útiles. Promover la comunicación interna y hacer contratos para proteger a unas entidades de otras. Fase 2. Los objetivos son procesar el pánico de recordar, aumentar la comunicación interpersonal, hacer negociaciones, desmantelar barreras amnésicas y tomar conciencia de la unicidad del cuerpo. Se hablará a todas en plural. En todas las sesiones se tendrá un comportamiento ya amplio sobre las alternas funciones, comportamientos e ideas. Fase 3. Lograr negociaciones entre alternas
crear tareas unificadas, eliminar la resistencia de la personalidad huésped, revisar el agravamiento de síntomas y preguntarse si debe haber integración o consenso para pasar a una siguiente fase. Para que haya una alianza entre personalidades, las alternas deben tener comunicación una vez disminuido el conflicto interno y haciendo un análisis conjunto de resistencias y fugas de salud. Para que exista integración, el paciente debe haber fusionado y solucionado su conflicto. Intervención. Las investigaciones sobre el tratamiento de personas con trastorno de identidad disociativa se dividen en 3 fases. La primera es lograr una alianza terapéutica y una elaboración de un mapa de identidades. O sea, hay que reconocer cuáles son las características de cada personalidad que está presentando el individuo. La segunda, desmantelamiento del trauma y levantamiento de la barrera amnésica. La tercera, integración o alianza entre identidades. Algunos modelos se centran más en el trauma y otros más en la metacognición, tratando de integrarla y siendo este el objetivo principal. Para que el tratamiento tenga éxito debe ser prolongado, a menudo durante muchos años, y cuanto más grave es el caso, más duradero debe ser el tratamiento. Bien, tengo algunas opiniones que no parten de lo que han expuesto las escuelas y las personas que han presentado sus teorías, y es guiándome por lo que se ha podido resumir. Estamos hablando de que hay personalidades que por alguna causa intervienen en el campo mental del individuo, y esto empieza a crear pues una disociación en su personalidad. Tienen, como bien dice toda la exposición, hay causas que vienen de la niñez, atribuidas directamente a maltratos, abusos y tal. Pero debemos recordar que también hay niños que han venido en familias en donde nunca hubo tal maltrato, ni hubo abuso, ni hubo falta de amor, de atención. Todo lo contrario, fueron consentidos, tuvieron todas las cosas que quisieron tener. Lo que llamamos familias acomodadas. Niños que no se le encuentra el trauma por ningún lado y sin embargo presentan conductas de personalidad disociativa que requiere de tratamiento, de ayuda de los psicólogos y de los psiquiatras. Deberían preguntarse qué hacer cuando no se le puede atribuir a un problema de la niñez, que luego se va llevando a la adultez. Pero la causa la están centrando siempre en algún nudo que se formó en el transcurso de la vida, producto de una fuerte emoción que causó mucha tristeza, mucho dolor, decepción, y que comienza a vivir con esa situación. Pero yo particularmente creo que los que estudian o los que ya han puesto sus nombres y sus experiencias para que quienes comenzamos nos guiemos por esas teorías, por esas escuelas, que si no se amplía el espectro de que es realmente un ser humano y que no es solamente el cuerpo físico con un cerebro en donde ese cerebro es el productor de todas las disociaciones en cuanto a comportamiento.
Podríamos hacer una analogía de que el cerebro puede ser una computadora lo más sofisticada, que tiene todas las prestaciones para lograr hacer con ella maravillas. Pero detrás de ella hay un programador. La pregunta es, ¿quién es el programador del cerebro? ¿Acaso el cerebro se programa por los efectos y eventos que va recibiendo la persona en la vida? ¿O hay un archivo, o hay personalidades, vamos a llamarlas así, que vienen acompañando al que crea el programa? Nosotros somos algo más que un cuerpo. En las culturas religiosas se le ponen muchos nombres, pero existe un elemento vital que es el espíritu. Y el espíritu no vive, no comienza a vivir cuando nace el cuerpo. El espíritu tampoco muere con el cuerpo. El cuerpo nace de feto a bebé y comienza en sus primeros años a ser susceptible a toda la influencia del entorno, llámese familiar, llámese escolar, social en general. Pero ese espíritu que luego va a ser el programador de esa existencia, de ese ser, trae sus propios recuerdos, sus propias experiencias, sus propios conocimientos y sus propios traumas. Porque él vivió en una época tal y animó un cuerpo tal. Si nosotros retrocedemos 100 años para atrás, ¿cómo era la vida de los seres humanos? En cuestiones religiosas, inquisiciones, torturas, oscurantismo, miedos, pánico, guerras, barbaries. Esas almas que habitaron la vida física animando cuerpos, hembra, varón, blanco, negro, rico, pobre, lo que sea, una vez que termina su tiempo en la existencia física, todas esas impresiones de dolor, de rabia, de odio, de amor, eso no se pierde, eso no desaparece. Y cuando le toque, sin entrar en la profundidad de ver quién decide eso, quién no lo decide, pero es una ley. Nosotros somos un proceso constantemente en transformación y evolución. Entonces, esas almas o esos espíritus, cuando le comienzan a dar la vida al ser, se produce el efecto del alma. Ahí nace el alma. Pero él va a ir vaciando en ese hermoso elemento de la perfección del cuerpo, que es el cerebro, donde luego el cerebro va a tener el gran trabajo de distribuir, de manejar toda ese archivo de conocimientos, repito, tristes, alegres, con traumas o sin traumas, y eso lo comienza a expresar ese ser. Yo considero, con todo el respeto que se merecen la academia de la psicología, que mientras no saquemos como causa y origen más allá del cerebro y las experiencias de la edad física, vamos a seguir o va a seguir la psicología en el ensayo y el error. Por muy voluntarioso, capacitado que sea el profesional de la psicología en el abordaje, en el saber extraer de ese paciente lleno de traumas, de miedo, de angustia, ir extrayendo para poder utilizar todas estas propuestas que al final, repito, son herramientas de trabajo.
pero hay que comenzar a trabajar. Cuando hablan de posesión, fascinación, ahí están interviniendo otros elementos que quieren saldar algo con el que está ahí. O es una rabia muy fuerte que quedó pendiente, o es una deuda, pero sea lo que sea, es su momento. Y una vez que interviene, pone ya en una fase disociativa la personalidad del huésped, que es el que está en el cuerpo, y el visitante, o varios. Esto es muy extenso, quizás es un poco atrevido y temerario de mi parte haberlo querido exponer en este momento, pero yo creo y los invito, profesores, estudiosos y compañeros, alumnos, a que empecemos a acariciar esta posibilidad porque va a dar mucho más respuesta que lo que hasta ahora tenemos como herramienta de trabajo. Así que por ahora lo dejamos hasta acá y vamos a compartir en otros temas. Cuídense mucho.